Para su aniversario de bodas, les regalé a mis padres un lujoso reloj Rolex y un brazalete de oro de Tiffany & Company, pero simplemente se rieron. ¿Esto es todo?, preguntaron. Esperábamos una casa nueva en Las Vegas, no un metal barato. Mantuve la compostura, me levanté y cancelé el pago de su hipoteca. Una semana después, 51 llamadas perdidas. Así que, soy Alex, tengo 32 años y soy médica. He trabajado incansablemente durante años para construir una buena vida, e ingenuamente pensé que mis padres estarían orgullosos de mí por ello. Resulta que solo me ven como un cajero automático con patas. Para su aniversario, seleccioné regalos que pensé que serían significativos, un Rolex lujoso y un brazalete de Tiffany. Debería haberlo sabido mejor. Mis padres siempre han tenido gustos caros, solo que no a su propia costa. Recuerdo mi 16º cumpleaños cuando pasé meses ahorrando para un perfume de diseñador que mi madre había estado mirando. Lo desenvolvió, arrugó la nariz y dijo, ¿eso es todo? ¿Sin un bolso a juego? Cuando recibí mi primer sueldo de verdad a los 25, mi padre me sugirió casualmente que le comprara un Rolex para celebrarlo. Cuando me reí, pensando que estaba bromeando, simplemente me dio una palmada en la espalda y dijo, un día te darás cuenta de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Las Navidades? Ni hablar. Si no aparecía con regalos de lujo, me recordaban como mi primo Mike les había regalado a sus padres un crucero totalmente pagado el año pasado. Así que, realmente, debería haber previsto esto. La cena de aniversario infernal. Pasé semanas escogiendo sus regalos, un Rolex de $12,000 para mi padre, clásico, elegante, atemporal, un brazalete de oro de Tiffany de $5,000 para mi madre, algo que pensé que le encantaría. Hice una reserva en el mejor asador de la ciudad, un lugar con una lista de espera de meses. Pensé que estarían contentos. En el momento en que desenvolvieron las cajas, mi padre resopló, haciendo rodar el reloj en la palma de su mano como si fuera una baratija barata. Mi madre apenas miró el brazalete antes de arrojarlo de nuevo a la caja. «Esto es todo», se burló. Parpadeé. «¿Qué?» «Esperábamos una casa nueva en Las Vegas», dijo mi padre, sacudiendo la cabeza. «No un metal barato». Se me cayó el alma a los pies. «¿Querían que les comprara una casa?», pregunté, solo para asegurarme de que no estaba alucinando. «Bueno, tú ganas buen dinero», dijo mi madre, removiendo su vino. Sentí una punzada de decepción, una confirmación dolorosa de lo que ya sabía en el fondo. Para ellos, mi éxito no era motivo de orgullo, sino una fuente de oportunidades, una especie de obligación de mi parte para financiar su estilo de vida. «Es lo mínimo que podías hacer». Esas palabras, dichas con tanta ligereza por mi padre, resonaron en mi cabeza. Luego añadió, sin siquiera molestarse en suavizar el golpe, «Vamos, Alex, sabemos cuánto ganas. Seguro que te has ahorrado dinero en estos regalos, ¿verdad? Eres médico, esto no es nada para ti». Lo miré fijamente, sintiendo una mezcla de incredulidad y decepción. «Ah, ¿y cómo crees que esto luce?», continuó mi madre, gesticulando hacia la pulsera. «¿Quieres que vaya a mostrar esto a las vecinas y les diga que es de mi hijo exitoso? ¿Sabes lo que el hijo de Karen le regaló? Un coche de lujo. Y yo tengo que andar por ahí con esto». Sacudió la cabeza con disgusto. «La gente se reirá de mí, Alex». «¿Qué se supone que debo decir? ¿Que mi hijo es tacaño?». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Durante 3 años, había estado pagando su hipoteca, cubriendo sus facturas cuando se olvidaban, pagando sus vacaciones cuando necesitaban un descanso. Incluso le di a mi padre dinero para iniciar un negocio, que, por supuesto, nunca llegó a materializarse. Y, sin embargo, de alguna manera, un regalo de $17,000 no era suficiente. Me senté allí, agarrando mi tenedor con fuerza, mirando a las 2 personas que me habían criado, pero que nunca me habían respetado ni valorado mi esfuerzo. Forcé una sonrisa, una máscara para ocultar la amargura que me invadía. «Tenéis toda la razón», dije, sacando mi teléfono. Sus rostros se iluminaron como si hubieran ganado algún tipo de argumento, como si hubieran conseguido salirse con la suya. Entré en la aplicación de mi banco y programé una cancelación automática para el pago de su próxima hipoteca. Sabía que no les afectaría de inmediato,
que tardarían una semana en darse cuenta de lo que había hecho. Y no podía esperar a que llegara ese momento. Una semana después, me desperté con 51 llamadas perdidas. Al principio, las ignoré, sintiendo una satisfacción fría al pensar en su confusión. Entonces, llegó un mensaje de voz furioso de mi padre: Alex. ¿Vas en serio? El banco acaba de llamar. Nuestro pago de la hipoteca ha sido rechazado. Tienes que arreglar esto. Llámame. A continuación, un mensaje de mi madre, con un tono más dulce, pero igualmente preocupado: cariño, no sé qué está pasando, pero el banco dice que hay un problema con el pago de la casa. Seguro que es solo un error. Por favor, llámame cuando puedas. Disfruté cada segundo de su desesperación. Era el comienzo de una nueva etapa. Llámanos. ¿Error? No. Por primera vez en mi vida, no lo arreglé. Por primera vez, ignoré cada una de sus llamadas. Ignorar sus llamadas se sintió increíble. Una liberación, casi. Por primera vez, no estaba corriendo para solucionar sus problemas, no estaba apresurándome para salvarlos de su propio desastre. Simplemente los dejé lidiar con las consecuencias. Pero, claro, mis padres no se rinden tan fácilmente. Para la tarde, habían cambiado de táctica. Las llamadas furiosas se transformaron en mensajes de texto cargados de culpa. Mamá, Alex, cariño, no entiendo qué está pasando. ¿Se te olvidó hacer el pago? Estamos muy preocupados. Por favor, llámanos. Papá, estás actuando como un niño. Estamos hablando de nuestra casa. ¿Qué clase de hija le hace esto a sus propios padres? Y mi favorito personal: mamá, cariño, ¿no te importa lo que dirán los vecinos si perdemos la casa? Sería tan vergonzoso para nosotros, y para ti. ¿De verdad quieres que la gente piense que dejaste que tus propios padres terminaran en la calle? Sí, claro, porque la percepción pública era claramente más importante que el hecho de que me trataron como basura durante años. El peso de esas palabras, la manipulación, siempre presente. Los dejé hervir a fuego lento durante 2 días completos antes de finalmente contestar el teléfono. La confrontación inevitable. En el segundo en que respondí, la voz de mi padre explotó a través del altavoz: Alex. ¿Qué te pasa? El banco dice que si no hacemos el pago en la próxima semana, nos cobrarán recargos. ¿Tienes idea de lo irresponsable que estás siendo? Respiré hondo, intentando mantener la calma que sentía resquebrajarse. ¿Yo, irresponsable? Qué ironía, viniendo del hombre que espera que su hija financie toda su vida. Papá, déjate de tonterías, Alex. Te criamos. Te dimos todo. ¿Yo, todo? ¿Te refieres a un techo sobre mi cabeza y comida en el plato? Eso no es todo, papá. Eso es lo mínimo indispensable. Eso es, literalmente, el mínimo indispensable para ser padres. Un silencio se extendió por un segundo, y entonces mi madre saltó al teléfono, con una voz empalagosa y melosa. Cariño, no queríamos molestarte. Simplemente pensamos que estás cometiendo un error. Sabes que te queremos, ¿verdad? La imaginé al instante, seguramente paseándose de un lado a otro en la sala de estar, interpretando su papel de madre preocupada. ¿Amarme? Se rieron en mi cara cuando les regalé un Rolex. Me llamaron tacaña. Dijeron que los avergoncé. ¿Eso es lo que significa el amor para ustedes? Ella soltó un jadeo ahogado, como si le hubiera dado una bofetada. Estás tergiversando las cosas. Solo nos sorprendimos. No quisimos decir eso. Entonces escuché a mi padre bramar al otro lado de la línea. Basta de tonterías. ¿Vas a enviar el pago o no? Y eso fue todo. Ninguna disculpa. Ningún remordimiento. Solo la expectativa de que cedería, como siempre lo había hecho. No. Se acabó. ¿Hablas en serio? Completamente. El silencio se prolongó tanto que pensé que habían colgado. Pero entonces la voz de mi madre regresó, fría y cortante. Estás cometiendo un gran error, Alex. Crees que tienes todo este poder ahora, pero un día nos necesitarás, y no estaremos ahí para ti. Casi me eché a reír.
Eso es lo más gracioso que has dicho en tu vida, mamá, porque nunca las he necesitado. Siempre me han necesitado ustedes a mí. Y entonces colgué. La verdadera tormenta comenzaba. Esperaba que volvieran a llamar de inmediato, pero no lo hicieron. En lugar de eso, optaron por la estrategia nuclear. Primero, llamaron a mi tío, el hermano de mi madre, quien me envió un mensaje de texto: «Oye, Alex, tus padres están enloqueciendo. ¿Qué está pasando?». Dudé en responder, pero el tío Rob era una de las pocas personas cuerdas en la familia. Esperaban que les comprara una casa, y cuando no lo hice, hicieron un berrinche. Así que dejé de pagar su hipoteca. ¿Qué? ¿Estabas pagando su hipoteca? La incredulidad en sus palabras era palpable, incluso a través de un simple mensaje de texto. Y ahí estaba, otra vez, la confirmación de que lo que yo consideraba una carga insoportable, para otros era un privilegio inaudito. ¿Por qué nunca se dieron cuenta del peso que cargaba? ¿Por qué siempre esperaron que siguiera dando, sin recibir nada a cambio? Este silencio prolongado que ahora se imponía entre nosotros, era el preludio de una guerra que yo no había buscado, pero que estaba dispuesta a pelear. Una guerra por mi independencia, por mi cordura, por mi derecho a vivir una vida sin sentirme culpable por no cumplir con las expectativas ajenas. ¿Desde cuándo? Yo, desde hace 3 años. Tío Rob, Jesús. Yo pensaba que estaban gestionando sus propias finanzas. Le contaron a todo el mundo que estaban invirtiendo en propiedades. Suena a que simplemente estaban gastando tu dinero. Miré fijamente la pantalla. ¿Invertir? Eso era nuevo para mí. ¿A dónde se había ido el dinero? Esa noche, la curiosidad me pudo. Empecé a buscar en mis antiguos extractos bancarios, revisando cada pago que había hecho para cubrir su hipoteca. Luego consulté Zillow para ver si el valor de la casa había cambiado. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Mis padres habían sacado una línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC, el año pasado. ¿Y adivina para qué era? Casi exactamente la misma cantidad que yo había estado pagando para la casa. Habían estado pidiendo prestado contra la casa, y en lugar de pagarlo, se estaban fundiendo el dinero. Así que hice lo único lógico, llamé al banco. Y fue entonces cuando me golpeó la bomba más grande hasta el momento. El ELOC no era solo del año pasado. Habían estado haciendo esto durante más de 5 años. Cada vez que la casa ganaba valor, pedían prestado más contra ella. No tenían ninguna intención de pagar nunca la hipoteca. Mis pagos no les estaban ayudando, solo les estaban permitiendo gastar más. Me habían mentido durante años, y ahora finalmente les estaba alcanzando. A la mañana siguiente, el golpe final. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró. 51 llamadas perdidas más. Esta vez, contesté. Mamá, Alex, tenemos que hablar. Yo, no, ustedes tienen que escuchar. Lo expuse todo, el ELOC, las mentiras, el hecho de que me habían usado durante años. Y cuando terminé, dije, así que, no voy a pagar su hipoteca. Y si siguen llamándome, los bloquearé. Arréglenselas. Papá, no puedo creer que estés haciendo esto. Adiós, papá. Y colgué. Última actualización. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché a mi tío Rob decir, ¿desde cuándo? Respondí con un nudo en la garganta, desde hace 3 años. ¿Su respuesta, Jesús? Yo pensaba que estaban gestionando sus propias finanzas. Le contaron a todo el mundo que estaban invirtiendo en propiedades. Suena a que simplemente estaban gastando tu dinero, resonó con una dureza que no esperaba. ¿Invertir? Esa palabra me golpeó como un balde de agua fría. Jamás me habían mencionado nada al respecto. ¿A dónde demonios se había ido todo mi dinero? La inquietud no me dejó dormir esa noche. La curiosidad, mezclada con un creciente temor, me obligó a actuar. Me pasé horas sumergida en mis viejos extractos bancarios, rastreando cada transferencia que había hecho religiosamente para cubrir la hipoteca de la casa de mis padres. Luego, sentí la necesidad imperiosa de verificar si el valor de la casa había cambiado con el tiempo. Abrí Zillow y empecé a buscar. Y fue en ese momento, entre números y gráficas,
cuando descubrí algo perturbador. Mis padres habían solicitado una línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC, el año anterior. Sentí que se me helaba la sangre al darme cuenta de que el monto del ELOC coincidía, casi a la perfección, con la cantidad que yo había estado pagando mensualmente para la casa. Entonces lo comprendí, no estaban pagando la hipoteca, sino pidiendo prestado sobre el valor de la casa, gastando mi dinero y el nuevo crédito sin remordimientos. La ira y la decepción se apoderaron de mí. Aturdida, hice lo único que me pareció sensato, llamé al banco. La información que me dieron fue devastadora. El ELOC no era un evento aislado del año pasado. Llevaban haciéndolo durante más de 5 años. Cada vez que la casa aumentaba su valor, sacaban más dinero, alimentando un ciclo de deuda aparentemente interminable. La cruda verdad era que no tenían ninguna intención de pagar la hipoteca. Mis pagos no estaban aliviando su carga financiera, sino simplemente financiando su estilo de vida. Sentí una profunda traición. Me habían mentido descaradamente durante años, y la burbuja, por fin, estaba a punto de estallar. La noche se hizo eterna, llena de preguntas y un profundo sentimiento de engaño. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. El registro mostraba 51 llamadas perdidas. Después de dudarlo, contesté. La voz de mi madre sonó ansiosa: Alex, necesitamos hablar. Pero ya no podía seguir escuchando sus excusas. Con una calma que me sorprendió, respondí: no, ustedes tienen que escuchar. En ese momento, solté todo. Les expliqué lo del ELOC, las mentiras, la forma en que se habían aprovechado de mí durante todos esos años. Cuando terminé, dije, con la voz temblorosa pero firme: así que no voy a pagar su hipoteca. Y si siguen llamándome, los bloquearé. Arréglenselas como puedan. El silencio al otro lado de la línea fue interrumpido por la voz de mi padre, llena de incredulidad: no puedo creer que estés haciendo esto. Ya no había nada más que decir. Con el corazón roto pero con la conciencia tranquila, respondí: adiós, papá. Y colgué. Desde entonces, intento procesar todo lo sucedido. Por ahora, la historia queda en este punto. Veremos qué pasa. Han pasado 2 semanas. Mis padres, silencio absoluto. Mi tío Rob me dijo que están buscando dinero desesperadamente, pero como yo era su principal fuente de ingresos, se les está haciendo cuesta arriba. ¿Que si me siento mal? No. Porque, por primera vez en mi vida, soy libre, y se siente increíble. Después de nuestra última conversación, creí que todo había terminado, que por fin habían entendido que ya no era su cajero automático personal. Estaba equivocada. Pasó una semana, luego otra. Al principio, el silencio casi me inquietaba. Estaba tan acostumbrada a que mis padres me exigieran cosas constantemente que su repentina quietud me resultaba antinatural. Pero sabía que no debía pensar que se habían rendido. Y efectivamente, no tardaron en empezar las manipulaciones. La falsa emergencia médica. Todo empezó con una llamada de mi tío Rob. Rob, Alex, ¿qué está pasando? Acabo de hablar con tu madre. Está en el hospital. Me quedé helada. ¿Yo, qué? ¿Qué ha pasado? Rob dice que se ha desmayado. Estrés, problemas del corazón. Sonaba muy mal, tío. Por un segundo, esa vieja y familiar culpa empezó a apoderarse de mí. Mi madre estaba enferma. ¿Me había pasado de la raya? Pero entonces algo me pareció raro. Hace apenas una semana, me estaba llamando egoísta por no comprarle una casa. Estaba despotricando sobre cómo la había humillado con mis regalos baratos. Y ahora, de repente, ¿estaba en su lecho de muerte? ¿Yo, en qué hospital? Rob no lo dijo. Solo dijo que era grave. Esa fue la primera señal de alerta. Ahora, en realidad, empiezo a pensar que estoy gestionando bien esta nueva etapa de mi vida. A pesar del silencio de mis padres y la potencial manipulación que pueda venir. Necesito centrarme en mis necesidades y salud mental. Si mi madre estuviera realmente en el hospital, me habría asegurado de que supiera exactamente dónde estaba.
Me habría dado el nombre del hospital, el número de habitación e incluso una estimación directa de cuánto dinero necesitaba que le enviara de inmediato. Pero en cambio, todo lo que recibí fue una historia vaga y triste. Así que hice lo que creo que cualquier persona en mi lugar habría hecho, llamé a los hospitales más cercanos y pregunté si tenían a una paciente con el nombre de mi madre. Y, ¿adivinen qué? No estaba allí. Revisé cada hospital importante en el área. Nada. Mi madre no estaba enferma. No estaba en el hospital. Me estaba mintiendo para sacarme dinero. Esa conclusión fue como un balde de agua fría. La confrontación fue inevitable. La llamé de inmediato. Hola, mamá, el tío Rob me acaba de decir que estás en el hospital. Hubo una pausa dramática, luego dejó escapar un suspiro débil y tembloroso. Mamá, cariño, sí. Ha sido tan difícil. El estrés de todo, de que nos hayas dado la espalda, mi corazón simplemente no pudo soportarlo. Sonaba como si estuviera ensayando para una nominación al Oscar. Me recliné en mi silla, sintiendo una mezcla de ira y decepción. ¿De verdad? Qué raro, porque llamé a todos los hospitales de la ciudad y no tienen ningún registro tuyo. Silencio. Y entonces, de repente, ya no estaba débil. Mamá, no puedo creer que hagas esto. ¿Crees que mentiría sobre algo así después de todo lo que hemos hecho por ti? Sí, mamá, lo creo. Más silencio, y luego me colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. A partir de ahí, las cosas escalaron rápidamente. Dado que el truco del hospital falso no funcionó, mis padres cambiaron a arruinar mi reputación. En cuestión de días, comencé a recibir mensajes de texto airados de familiares con los que no hablaba en años. Recuerdo vívidamente el primero: tía linda, Alex, ¿cómo pudiste hacerles esto a tus propios padres? Ellos te criaron. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Sentí una profunda traición, no solo por la mentira de mi madre, sino por el ataque orquestado a mi persona. Era como si hubieran presionado un botón que activaba una campaña de difamación en mi contra, alimentada por años de resentimiento y manipulación. Mira todo lo que sacrificaron por ti. Primo Jaque, ¿en serio? ¿Tu madre está enferma y tú simplemente los ignoras? ¿Qué clase de hijo eres? Un tío abuelo aleatorio que apenas conocía. ¡Qué vergüenza! Absoluta vergüenza. Incluso recibí un mensaje de voz de la vecina de mi madre: hola, Alex. No sé qué está pasando, pero tus padres lo están pasando muy mal. Tu madre estaba llorando el otro día, diciendo que no sabe qué hizo para merecer esto. ¿Quizás podrías llamarla? La familia es importante, ya sabes. ¿En serio? Estaban contándole a todo el mundo que los había abandonado, que los estaba dejando morir de hambre, que podían perder su casa porque su egoísta hija doctora decidió que era demasiado buena para ellos. ¿Y lo mejor de todo? Estaban haciéndose las perfectas víctimas inocentes. Me las imaginaba montando un espectáculo para el vecindario, susurrando a los otros jubilados sobre cómo su horrible e ingrata hija los había dejado en la indigencia después de todo lo que habían hecho por ella. No me sorprendería que mi madre fingiera desmayarse en el supermercado solo para conseguir puntos extra de simpatía. La verdad sale a la luz. Estaba furiosa, pero no respondí. En cambio, llamé de nuevo a mi tío Rob. Era la única persona en la familia con sentido común. ¿Oíste lo que le están contando a la gente? Rob, sí, y es una completa tontería. Sabía que algo andaba mal cuando hablé con tu madre. Están actuando como si no tuvieran dinero, pero literalmente pasaron años agotando el patrimonio de su casa. Se lo hicieron ellos mismos. Rob, lo sé. Y honestamente, también estoy harta de sus tonterías. Y fue entonces cuando me contó algo que no esperaba. Aparentemente, otras personas también estaban empezando a darse cuenta. ¿Tía Linda? Sí, estaba enfadada conmigo hasta que Rob le mostró el historial financiero de mis padres. ¿Primo Jaque? Se retractó después de que le enviara el texto de mi madre sobre esperar una casa. Una por una, la gente empezó a darse cuenta de la verdad. Y así, la pequeña fiesta de lástima de mis padres empezó a desmoronarse. Mensaje final de mi madre.
Después de unas semanas de silencio total, mi madre me envió un último mensaje: mamá, espero que estés contenta. Sentía la mirada acusadora de la familia clavada en mi espalda, un peso que me aplastaba con cada llamada y comentario. Sacrificaron tanto por ti, resonaba la frase como un eco constante en mi cabeza, una melodía distorsionada de culpa y reproche. Mi primo Jaque, generalmente un tipo tranquilo, explotó: ¿en serio, Alex? ¿Tu madre está enferma y la ignoras? ¿Qué clase de hija hace eso? Incluso un tío abuelo, un rostro apenas recordado de reuniones familiares pasadas, se atrevió a juzgarme. ¡Qué vergüenza! ¡Absoluta vergüenza! El colmo fue el mensaje de voz de la vecina de mi madre, una voz llena de lástima y un sutil regaño: hola, Alex. No sé qué pasa, pero tus padres lo están pasando muy mal. Tu madre lloraba el otro día, diciendo que no sabe qué hizo para merecer esto. Quizá podrías llamarla. La familia es importante, ¿sabes? Era como si estuviera viviendo en una obra de teatro mal escrita, donde yo era la villana. ¿En serio? ¿De verdad creían que iba a ceder ante semejante manipulación? Estaban difundiendo la historia de que los había abandonado a su suerte, que los estaba dejando morir de hambre, que su precaria situación económica era culpa mía, la hija desnaturalizada que había renegado de su familia. Y lo peor de todo era su victimismo, esa pose de inocencia herida que les salía tan natural. Los imaginaba confabulando con los demás jubilados del barrio, inventando historias sobre mi crueldad e ingratitud, pintándome como el monstruo que los había despojado de todo. Apuesto a que mi madre estaba dispuesta a fingir un desmayo en el supermercado con tal de obtener unas migajas de compasión. La rabia me consumía, pero me negué a alimentar su juego. Me mordí la lengua y volví a marcar el número de mi tío Rob. Él era la única voz de la razón en ese circo de locos. ¿Has oído lo que están diciendo de mí?, le pregunté con la voz temblorosa. Sí, Alex, y es una completa barbaridad. Algo no me cuadraba cuando hablé con tu madre, me respondió Rob con su habitual tono calmado. Es que actúan como si fueran indigentes, pero se gastaron todo el dinero en viajes y lujos durante años. Se metieron en este lío solos, le expliqué, incapaz de contener mi frustración. Lo sé, hija. Y te diré algo, también estoy harto de sus dramas. Y entonces Rob me reveló algo que me sorprendió. Al parecer, otras personas también estaban empezando a ver la verdad tras la fachada. Mi tía Linda, por ejemplo, estaba furiosa conmigo hasta que Rob le mostró el historial bancario de mis padres. Mi primo Jaque, después de que le reenviara el mensaje de mi madre donde me exigía que le dejara la casa, se había retractado de sus acusaciones. Poco a poco, la gente iba despertando a la realidad. Y así, la farsa de mis padres, su pequeño teatro de la pena, comenzaba a desmoronarse. Después de semanas de silencio sepulcral, recibí un último mensaje de mi madre, un texto cargado de veneno y victimismo: espero que estés contenta. Has destrozado a esta familia. Ya no sé quién eres. La crudeza del mensaje me dejó helada. Lo contemplé fijamente durante un tiempo que pareció eterno, y luego, con una determinación que no sabía que poseía, respondí: no, mamá. Por fin sé exactamente quién soy. Y lo hice. Bloqueé su número. Bloqueé el número de mi padre también. Decidí seguir adelante con mi vida, construir un futuro que fuera mío, no una sombra de sus expectativas. Han pasado 2 meses desde que corté todo contacto con mis padres. 2 meses de un silencio que al principio me aturdía, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en una paz impagable. Ya no hay llamadas telefónicas cargadas de culpa. Ya no hay emergencias repentinas que casualmente requerían una inyección económica. Ya no tengo que escuchar a mi madre suspirar dramáticamente sobre cómo una buena hija daría más. Por primera vez en mi vida, me siento libre. Un peso enorme se ha levantado de mis hombros, y puedo respirar sin la constante sensación de estar defraudando a alguien. Pero la pregunta persistente, la sombra de duda que aún me persigue, es: ¿cuánto durará esta tranquilidad? Porque si hay algo que sé con certeza, es que mis padres no se rendirán fácilmente. Su necesidad de control es demasiado profunda. El sábado por la mañana me encontraba disfrutando de la calma de mi apartamento, leyendo un libro con una taza de café caliente, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre: papá, Alex, ¿podemos hablar? Fruncí el ceño instintivamente. Casi lo ignoro,
Pero una punzada de curiosidad, o tal vez de esperanza frustrada, me venció. Deslicé el dedo para contestar. ¿Yo? ¿Qué quieres? Él suspiró, un sonido pesado, como si el simple hecho de hablar conmigo ya le agotara. Papá, mira, no quiero seguir peleando. Tu madre y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez todos hemos reaccionado exageradamente. Vamos a dejar esto atrás. Casi me echo a reír. ¿Dejar esto atrás? Después de semanas de mentiras, de manipulación emocional, de arrastrar mi nombre por el fango, ¿ahora pretendían actuar como si nada hubiera pasado? La rabia me recorrió como un fuego helado. Yo, no. Ya no quiero nada con vosotros. Papá, Alex, sé razonable. Somos tus padres. Somos familia. Las familias se perdonan. Negué con la cabeza, aunque él no pudiera verme. El concepto de familia ya no significaba lo mismo para mí. ¿Perdón? Qué irónico viniendo de ti. ¿Acaso tú me perdonaste cuando le contaste a toda la familia que era una hija horrible? ¿Cuando permitiste que todos pensaran que te había abandonado? ¿Cuando inventaste que mamá estaba en el hospital? Silencio al otro lado de la línea. Y entonces, con un tono mucho más glacial, dijo, ¿de verdad quieres hacer esto? ¿Estás dispuesta a renunciar a tus propios padres por dinero? Y ahí estaba. Seguían sin entender nada. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de respeto. Tú fuiste el primero en desecharme, dije. Y colgué. La estocada final, el fraude con la tarjeta de crédito. Una semana después, recibí una llamada de mi banco. Hola, Alexandra, la llamamos para verificar unos cargos recientes en su nueva tarjeta de crédito. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué nueva tarjeta de crédito?, pregunté. Hubo una pausa. Fue abierta a su nombre hace 3 días. Hemos notado cierta actividad inusual, compras de alto valor, en varias ubicaciones. Queríamos confirmar que es usted quien está realizando estas transacciones. Sentí que la sangre se me helaba. Me habían robado la identidad. Respiré hondo, intentando calmarme. ¿Dónde se hicieron esas compras? Ella me leyó la lista: tiendas de lujo, joyería, un pago inicial para un coche nuevo. Cerré las manos en puños. Ya sabía quién estaba detrás de todo esto. Y se acabó el ser amable. A quemarlo todo. Fui directamente a casa de mi tío Rob. Abrió la puerta, me miró a la cara y me dejó entrar sin decir una palabra. Me robaron la identidad, Rob. Abrieron tarjetas de crédito a mi nombre. Han ido demasiado lejos. Exhaló bruscamente. Estaba claro que hasta él, que siempre intentaba mediar, entendía la gravedad de la situación. Ya no había vuelta atrás. La guerra estaba declarada. It wasn't entirely unexpected. Adalache of premonition had been settling in 4 weeks. Rob vanished, then reappeared with a heavy folder. What is all this? He asked, more curious than anxious at that point. Proof, said simply. Bank statements, records, emails. Your parents have been struggling for a long time, and they've been using you as a lifeline. The pages swam before my eyes. My breath grew shallow, replaced by a slow shimmer of anger. The reality was stark and ugly. They had never intended to rip anything. They were mortgaging the house, racking up credit, spending money they simply didn't possess. And when I finally put an end to it, when I refused to be their easy source of cash, they turned to this theft. The memory of our last conversation propelled me forward. I drove straight to their house, bypassed the formality of knocking, and simply walked in. They were sitting in the living room, attempting a charade of normalcy, as if nothing was amiss. You open a credit card in my name, is stated, my voice dangerously level. My father's face tightened. My mother paled noticeably. What are you talking about? She stammered. I tossed the damning bank statement onto the coffee table. Did you really think I wouldn't find out? Silence hung heavy in the air, punctuated only by the frantic beating of my own heart. Then, my father let out a dismissive cough. You're overreacting, Alex. We were going to pay it back.
A harsh, humorless lass scared me. Just like you pat back every other cent I've ever given you. Where your parents? My mother exclaimed, her voice rising in indignation. We were entitled to some help. That was it. The dam broke. I drew a deep, centering breath, and finally said the words that had been festering within me for years. No, you're not. And you never will be again. What does that mean? Her voice was shrill, bordering on hysterical. It means I'm pressing charges. Her jaw dropped. Alex, be reasonable. My father's voice was last with a desperate plea. Reasonable? You stole my identity. You committed fraud. I have every single right to send you both to prison. A wave of stark panic washed over my mother's face. You wouldn't, she whispered, more to herself than to me. I met her gaze, unflinching. That was the thing, Eagle. Mírame. ¿Las consecuencias? ¿Qué pasó después? Los denuncié. Presenté una reclamación por fraude. Le di al banco cada prueba que tenía. Y como habían usado mi nombre para abrir las cuentas, el banco inició acciones legales. En pocas semanas, su crédito estaba destruido. Se enfrentaban a demandas. Su casa, embargada. Lo último que supe fue que tuvieron que mudarse a un alquiler diminuto. El estilo de vida lujoso que tanto les obsesionaba, desvanecido. El último mensaje. Un mes después de que todo se viniera abajo, recibí un último mensaje de mi madre: mamá, nos has arruinado la vida. Espero que seas feliz. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, y por primera vez, no sentí nada. Ni culpa. Ni arrepentimiento. Ni tristeza. Solo alivio. Borré el mensaje, bloqueé su número y, finalmente, fui libre. Epílogo, un nuevo comienzo. Han pasado 6 meses ya. Nunca me he sentido más ligera. Duermo mejor. Mi cuenta de ahorros está creciendo. Ya no siento esa presión constante de ser responsable de 2 adultos que se niegan a ser responsables de sí mismos. El otro día, el tío Rob y yo salimos a cenar. Rob, ¿alguna vez piensas en volver a hablar con ellos? Negué con la cabeza. Yo, no, y por primera vez, no me siento mal por ello. Levantó su copa. Rob, por fin viviendo tu propia vida. Y por primera vez en años, pude decir, por fin lo estoy.